Hola, como les prometí, vamos a ver los últimos tres tipos de preguntas, los que son Sentence Simplification, Black Squares y Summary, en vídeo, para explicárselos un poco mejor, ya que estas preguntas suelen tener un poquito más de dificultad. La primera que vamos a ver es la de Sentence Simplification. ¿Qué significa Sentence Simplification? Simplemente significa que nos van a dar una frase subrayada o resaltada en el texto, como ven aquí, en gris, y luego nos van a dar 4 opciones en las respuestas. Solo una de las opciones va a decir exactamente lo mismo que la resaltada, solo que usando otras palabras. Es decir, es un ejercicio práctico de lo que ya habíamos visto de paraphrasing. ¿Okay? Lo más importante aquí es fijarse muy bien en la frase resaltada, porque normalmente va a contener dos ideas, es decir, va a ser una frase compuesta, van a utilizar un conector probablemente, o sea que hay que fijarse muy bien, simplificar lo que nos quiere decir la frase y luego buscar cuál de las 4 opciones se corresponde con el significado. En esta frase, por ejemplo, nos dice The Whigs, que es un partido político, were strongest in the towns, cities, and those rural areas that were fully integrated into the market economy, whereas Democrats dominated areas of semi-subsistence farming that were more isolated and languishing economically. Es decir, los Whigs eran más fuertes en los pueblos, ciudades y aquellas áreas rurales que estaban integradas en el mercado, mientras que los demócratas dominaban las áreas que estaban más aisladas de ese mercado. Eso es todo lo que nos quiere decir la frase. ¿De acuerdo? En la primera dice, los Whigs eran capaces de atraer apoyo solamente en las zonas más ricas de la economía porque los demócratas dominaban en otras áreas. No, el because implica causa y efecto y no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, en la frase aquí simplemente nos decían, unos dominan en una zona mientras que los demócratas dominan en otra. Simplemente. En la segunda, Whigs y Democratic areas of influence were naturally split between urban and rural. O sea, que estaban divididos exactamente entre zonas urbanas y zonas rurales respectivamente. No, porque aquí decían que eran aquellas zonas rurales que estaban integradas en el mercado, esas estaban con los Whigs. Las que estaban aisladas, o sea, que tenía que ver con el mercado. The semi-subsistence farming areas dominated by Democrats became increasingly isolated by the Whigs. No, esto causado otra vez, no, la eliminamos. Y va a tener que ser esta por eliminación. The Democrats' power was greatest in poorer areas. Si están aislados del mercado y semi-subsistence es que eran pobres. Mientras que, while, aquí whereas, the Whigs were strongest in those areas where the market was already fully operating. Esta es exactamente lo mismo que dice esta, pero con otras palabras. Bueno, o sea que sería esta. Vamos a la siguiente, que es la que llamamos black squares. Aquí aparece como circulitos, pero en el libro aparece como squares. Y simplemente consiste en colocar una frase dentro del párrafo. ¿Dónde encajaría mejor? Aquí en el párrafo te van a dar los numeritos. Para la opción 1, si la eliges, colocarías esta frase aquí. La opción 2, colocarías esta frase aquí. Y así sucesivamente. 4 opciones. Ahora, solamente tenemos que fijarnos muy bien en el comienzo de la frase. Por ejemplo, en esta dice, this new party, ¿vale? Si me dices this, es que ya has mencionado a ese partido con anterioridad. Este nuevo partido, ¿qué nuevo partido? En la frase anterior tienen que haber mencionado algo del nuevo partido. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos aquí. During Jackson's second term, his opponents had gradually come together
to form the Whig Party. Okay? Aquí podríamos decir, this new party argue against the policies of Jackson and his party in a number of important areas, beginning with the economy. Pues sí, podría entrar ahí porque acaban de presentar el Whig Party. ¿De acuerdo? O sea que podría entrar ahí perfectamente. Vamos a ver la siguiente. Dice, Whigs and Democrats held different attitudes toward the changes brought about by the market banks and commerce. Aquí no está introduciendo el nuevo partido, o sea que aquí no iría en la 2. Vamos a ver. The Democrats tended to view society as a continuing conflict between the people and a set of greedy aristocrats. No, aquí tampoco iría. This paper money aristocracy of bankers and investors manipulated the banking system for their own profit. Democrats claimed and sapped the nation's virtue by encouraging speculation and the desire for sudden unearned wealth. Aquí tampoco entraría. O sea que entraría en cuanto introducen o nos presentan este nuevo partido político, ya podemos decir this new party, ¿de acuerdo? O sea que la transición estaría bien establecida ahí. Esto es todo lo que tienes que hacer en este tipo de preguntas. Fijarte muy bien porque a veces la frase que te dan comienza con un conector, como however, lo que mandaría la idea en un sentido opuesto. O sea, te tienes que fijar muy bien, sobre todo en el principio de la frase para ver dónde la colocamos. ¿De acuerdo? Y el último tipo de pregunta que vamos a ver es la que denominamos de summary, de resumir con ideas principales del texto. Lo que te suelen dar en esta pregunta es una idea principal, general del texto, como the political system of the United States in the mid-19th century was strongly influenced by the social and economic circumstances of the time. Esto es una idea general. Bueno, como ven aquí, esta pregunta vale 2 puntos. Nosotros tenemos que escoger 3 de esas 6 opciones, las cuales sean ideas generales y que sean verdad. Las 3 que escojamos no solo tienen que ser verdad, sino tienen que representar una idea general de todo el passage. Las 3 que sean incorrectas lo serán o porque la información no es verdad o porque lo que dice la frase es un detalle, no estaría incluido ahí al principio de un párrafo como idea principal. Para resolver esta pregunta, hay que ir al passage otra vez. O sea, para esta yo me dejaría un minutito y medio para responder a esta pregunta e iría de nuevo al texto a ver, de entre los passages, como aquí lo tenemos, ¿cuáles son las ideas principales? O sea, aquí por ejemplo podemos ver que empieza con el development of the modern presidency in the United States began with Andrew Jackson, quien ganó en 1829, at the head of the Democratic Party, and he served until 1837, bla bla bla, he immeasurably enlarged the power of the presidency. Luego en el segundo párrafo comienza a hablar durante el segundo término presidencial de Jackson. His opponents came together to form another party, the Whig Party. Whigs and Democrats held different attitudes toward the changes brought about by the market banks and commerce. Aquí en el tercer párrafo habla de los Whigs who were more comfortable with the market, the Democrats were not, ya lo habíamos visto. Whigs and Democrats differ not only in their attitudes toward the market, but also about how active the central government should be in people's lives. The Whigs view government power positively, the Democrats negatively. ¿Vale? Y luego en el siguiente párrafo, o en el último, dice, in some ways, the social makeup of the two parties was similar. To be competitive in winning votes, Whigs and Democrats both had to have significant support among farmers, the largest group in society, and workers. Neither party could win an election by appealing exclusively to the rich or the poor. Entonces, aquí ya tenemos las ideas principales. Aquí ya nos podríamos ir, volver
a las preguntas, a las respuestas y a ver cuáles podemos eliminar o elegir. The Democratic and Whig parties developed in response to the needs of competing economic and political constituencies. Podría ser. Podríamos elegir esa. La siguiente. During Andrew Jackson's 2 terms as president, he served as leader of both the Democrats and the Whig parties. No, esta es incorrecta. The Democratic Party primarily represented the interest of the market, banks and commerce. No, esto era al revés. In contrast to the Democrats, the Whigs favor government aid for education. Esto sería un detalle. A fundamental difference between Whigs and Democrats involved the importance of the market. Sí, definitivamente. And the role of government in the lives of the people was an important political distinction. Efectivamente, esto es general también. Tenemos que buscar las que sean generales, más generales, y que además sean verdaderas. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Ahora, muchos estudiantes me preguntan, bueno, ¿y si solo acierto 2 de las 3? Te llevarías un punto en vez de los 2. Tendrías que acertar las 3 para llevarte los 2 puntos. Si solo aciertas 2, te llevas un punto. Si aciertas solo 1, no te llevas ningún punto en extra. Y acuérdate que en el TOEFL no hay penalización por responder una pregunta mal, o sea que juégatela. ¿De acuerdo? Ahora, última anotación antes de cerrar este vídeo. Y es, la última pregunta casi siempre va a ser en este formato. Hay veces en el que te lo vas a ver en el formato de tener 2 categorías de conceptos, por ejemplo, y decir, bueno, estas características pertenecen a este concepto o a este concepto, o a esta categoría o a esta categoría. Pero casi siempre va a ser en este formato. ¿De acuerdo? Con esto ya hemos cerrado lo que son todos los tipos de preguntas que te vas a encontrar en el Critical Reading. Obviamente, lo más importante es practicar y practicar y practicar. No solo para familiarizarte con el tipo de preguntas, sino para coger más agilidad mental e incrementar tu vocabulario. ¿De acuerdo? Así que mucha suerte, nos vemos en la siguiente clase.